Muchas gracias, buenas tardes. De antemano pido disculpas porque estaba con un cuadro gripal bastante fuerte, entonces probablemente la voz no me ayude mucho. Vamos a ver, el tema del cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia es importante verlo desde una óptica integral, que es, como se muestra en la gráfica, de forma piramidal. El sistema antilavado del país está compuesto por tres grandes grupos. La base, que es el grupo más relevante, más importante, quizá también hasta el más grande, tiene que ver con el tema de prevención. Ahí convergen organismos de supervisión y control, de unidades administrativas, técnico-administrativas, oficiales de cumplimiento, sistema financiero y todo el sector que está involucrado o incluido ahora en la ley 9449, que son casinos, abogados, notarios, contadores, agentes de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, prestamistas y todos los demás que establece la ley. Esa función que tiene el grupo de prevención es evitar, prevenir de que ingrese dinero ilícito a la economía de un país. Ese es el rol fundamental. Luego convergen dentro de esta misma estructura del sistema antilavado del país las instancias de detección de inteligencia y de investigación y justicia penal. Si las áreas de prevención o si el escenario de prevención fuera eficiente a un 100% en lo que es el tema de prevención de lavado de dinero ilícito y financiamiento al terrorismo, probablemente las áreas de detección, inteligencia, investigación y justicia penal no tuvieran trabajo. Y estos grupos de prevención se conocen como sujetos obligados, y en la ley 9449, nuevos sujetos obligados. ¿Cuáles son las medidas o las obligaciones que establece el estándar internacional? Porque esto no es no es una ocurrencia nacional, sino es un estándar internacional donde se está viendo presionado el país. Hay una calificación internacional en la cual pende de un hilo la inclusión del país a lista gris o no, es decir, estamos en la puerta del horno y esperamos que con todos estos avances el país no sea catalogado o incluido a lista gris, que es homologado a una lista de países no cooperantes, que tienen serias deficiencias en sus marcos legales, en sus líneas de cumplimiento y sobre todo en ese sistema antilavado que se ve debilitado. Bueno, pues estas medidas que están establecidas en la ley, básicamente o técnicamente, están definidas dentro de un contexto en el cual muchas de estas funciones ya el profesional o la agencia de vehículos o el comerciante de por sí ya lo ejerce en cierta forma. Por ejemplo, identifique a su cliente y debida diligencia del cliente son las condiciones técnicas que no hay que mirarla como requisitos adicionales, sino hay cosas que ya de por sí en el mantenimiento de la cartera de mi cliente, yo recopilo información. Tengo el teléfono, el domicilio, a qué se dedica, su actividad, conozco el origen de la fuente de su riqueza, de sus fondos, ¿verdad? Ya aplico de por sí algunas medidas de conocimiento del cliente, pero quizá no todas. Esto hay que parametrizarlo bien, de ahí que entonces hay que conocer bien al sector. La Dirección de Notariado probablemente tendrá que hacer un trabajo en materia de emisión de normativa, habrá que ver cómo se aborda el tema de casinos y los otros sectores también regulados. El identificar al cliente y su debida diligencia viene también a permitirle al profesional de que conozca o entienda el carácter que se le quiere dar a la relación
contractual o cliente, servidor. Hemos tenido casos, y comentaba recientemente en una reunión que estuvimos acá también, de que un buffet hizo un reporte de operación sospechosa en donde el sujeto que venía a hacer la transacción, a comprar un inmueble, traía una maleta con $50,000 en efectivo. El resto de la paga aducía de que ese dinero estaba en una cuenta bancaria, pero la pinta de la persona no daba para entender cómo podía tener tanto dinero en una maleta y otro dinero también en las cuentas bancarias, porque inclusive hasta el vehículo en el que se transportaba era un vehículo viejito, un modelo, digamos que no tiene alto valor, ¿no? Entonces, ya ahí se despiertan señales de alerta. Y cuando esta persona, por ejemplo, ese cliente que tengo al frente, aduce que se dedica a cierta actividad, yo le hago un par de preguntas y se denota de que no conoce esa actividad, bueno, ya tengo otra señal de alerta adicional. Entonces, esto me lleva a identificar que yo como profesional estoy ante una situación de un eventual riesgo, en donde no me debo exponer y que muchas veces por falta de capacitación o entendimiento, a veces a propósito, o por desconocimiento, se cometen ciertos errores. Entonces, toda esta línea de conocimiento del cliente tiene elementos que tienen que hilarse más delgado para poder llevar a la práctica la implementación sobre este tema. En algunos casos se ha hablado sobre los modelos español. En el modelo de España, por ejemplo, se crea un índice notarial ampliado en donde se captura cierta información y entonces al consolidar esa información, ya esa información que estoy aplicando en las medidas de conocimiento del cliente, entonces ahí ya se está aplicando indirectamente y estoy, como dicen, matando dos pájaros de una pedrada. Estoy cumpliendo con el registro de información, pero también estoy cumpliendo con el punto número 1 en esta materia de prevención, que es conocimiento del cliente. El mantenimiento y disponibilidad de registros o de información, la ley lo que establece es que se tiene que tener información hasta por 5 años y esa información lo que se requiere es que esté a disposición de las autoridades. Eso cuando yo mantengo una cartera de clientes y que esos clientes me dan a mí mi ingreso, obviamente yo mantengo esa información. Y lo que se trata es también que en un proceso de investigación esa información esté disponible para las autoridades del orden. Se establece un plazo de 5 años como un parámetro estándar, pero es básicamente alguna función natural que se hace. Una agencia de vehículos que mantiene una cartera de clientes, donde ese cliente estrella cambia la flotilla cada 3, 4 años, obviamente que es un cliente que lo vamos a chinear, que lo vamos a mantener, que lo vamos a ofrecer condiciones adecuadas para poder que nos siga buscando como agencia de vehículos o como profesional, y entonces ahí es donde yo capturo información y le doy mantenimiento de esa información y mantengo esa información actualizada. Entonces ya indirectamente o ya de por sí estoy cumpliendo con algunos requisitos que tienen que ver en la materia de prevención de lavado de dinero. Los mecanismos de reporte de operación sospechosa. A veces ese tema, que es otro de los requisitos, no gusta mucho porque se interpreta que es una especie de denuncia que expone al profesional. Y vamos a ver, esto surge a nivel financiero, hay toda una institucionalidad, mencionábamos también en la conferencia anterior, de un oficial de cumplimiento en un banco, a diferencia de un notario o de un abogado. El oficial de cumplimiento de un banco está detrás de toda una institucionalidad de un banco en un edificio en el último rincón de una oficina donde no llega nadie y no hay acceso al público, todo confidencial y todo reservado. Y él trabaja en el tema de
monitoreo de transacciones y reporte de operaciones sospechosas. Pero ¿qué pasa con el profesional que está trabajando en su casa, frente a la calle, detrás de un escritorio, expuesto a que llegue cualquier persona, buena o mala? Entonces, si esa persona mala lo buscó para hacer una transacción en efectivo, una transacción de riesgo, involucrada una nacionalidad de riesgo, se despiertan alertas, dudas, y entonces esa persona está totalmente expuesta si hace una denuncia o si hace un reporte de operación sospechosa, porque es con la única persona que ese sujeto buscó para hacer ese contrato o ese traspaso o esa inscripción. Entonces queda totalmente expuesta. Lo que se ha hablado también es la adecuación o tropicalización del modelo español, de manera que ese índice notarial ampliado captura información clave y fundamental, como por ejemplo que el pago se dio en efectivo, que se dio por una suma X con un umbral que podría ser, digamos, no sé, $10,000 o más o $50,000 o más. Ya eso tendrá que definirse a nivel de normativa con la Dirección Nacional de Notariado a través de reglamentación. Pero esa información que la deba registrar el profesional sin necesidad de poner su firma y sello y enviar un reporte a las autoridades, que se capture electrónicamente y llegue a las autoridades o se desvía hacia las autoridades con ciertos signos de alerta. Es decir, electrónicamente, como se trabaja con las instituciones financieras, es que si hay una transacción en efectivo, se emite una alerta. Si la transacción es bancarizada, no hay tanto riesgo, porque es una transferencia donde ya le hicieron el conozca a su cliente en un banco, va de una cuenta a otra, en el banco conocen a qué se dedica la persona, la actividad, bueno, toda esa información. Entonces, cuando hay una transacción que es bancarizada por los medios bancarios formales, digamos que en teoría debería ser una transacción de menor riesgo o de bajo riesgo. No necesariamente igual habría que ver la connotación de la transacción, pero cuando es efectivo es donde hay que ponerle un poco el ojo, casi que vamos a una línea de que las altas sumas de dinero en efectivo no deberían estar circulando, porque normalmente el crimen organizado opera de esa forma y se está asemejando a una operación o una tipología que utiliza el crimen organizado. Grandes sumas de dinero en efectivo para deshacerla, para transformarla en bienes, activos, incluirla a cuentas bancarias, usando profesionales, usando actividades comerciales. Y bueno, entonces la idea un poco de esto que se ha hablado con la Dirección de Notariado, de manera que el notario, el profesional, no se exponga, es que capture cierta información obligatoria en el índice notarial y pueda permitir a través de sistemas y tecnología desviar esa alerta a las autoridades que hacen análisis para eso, sin que el notario se exponga. Los procedimientos de confidencialidad de los reportes de operación sospechosa u otra información, eso está normado por ley. El reporte de operación sospechosa ya hay una legislación al respecto, hay reglamentación. Y bueno, en la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, se reciben alrededor de 400 reportes de operaciones sospechosas por año, de más de 123 millones de dólares que representan esas operaciones sospechosas. Y nunca se ha visto expuesto un oficial de cumplimiento, porque se traslapa la figura. Eso es lo que se busca, no exponer a quien de buena fe genera una información para las autoridades en un eventual origen de fondos ilícito, que por sospecha o por su naturaleza o por su inusualidad podría ser o tratarse de dinero que está ingresando ilícito a la economía. Controles sobre nuevas tecnologías y controles cuando existe delegación en terceros, controles cuando hay sucursales o filiales extranjeras, controles con jurisdicciones de riesgo y controles sobre PEPs. Todo eso tiene que ver con disposiciones que tengo que tener desarrolladas a lo interno, de manera de que
se conozca cuando estamos frente a una situación de riesgo, por ejemplo, en el uso de nuevas tecnologías, cuando hay medios de pago distintos que podrían generar un riesgo en donde hay una opacidad en el origen de los fondos. Por ejemplo, tarjetas prepago o uso de monedas virtuales, se oye mucho el tema de bitcoins, o LR, es un caso que tuvimos ya con Liberty Reserve, que es una plataforma de pago en donde hay una moneda que se llaman los LRs, que yo me inscribo en la plataforma bajo cualquier nombre o seudónimo y hago pagos y adquiero mercancías lícitas o ilícitas y no hay una verdadera trazabilidad de quién está detrás o quién es el dueño de esos fondos. Entonces, cuando un profesional está en una situación de pago, de riesgo, bajo la línea del uso de nuevas tecnologías, es importante que conozca y considere qué va a hacer, qué tiene que hacer y de qué forma no debe exponerse a riesgos que le pueden generar una factura muy cara para su reputación como profesional. Controles cuando exista delegación en terceros, eso tiene que ver mucho cuando las gestiones de debida diligencia del cliente las contrato o la hace una sucursal o una filial distinta a mi sede, o se contratan los servicios. Esos temas tienen que ser muy bien controlados o regulados o normados de manera que permita que también quien captura esa información del conocimiento del cliente y me la suministra a mí o me la aporta, tiene que observar normas de prevención de lavado. Los controles cuando existan sucursales o filiales extranjeras, eso sobre todo cuando hay estructuras complejas, digamos, bufetes o grandes consorcios que tienen filiales en el extranjero o sucursales a nivel nacional, lo que debe establecerse es que todas esas sucursales o filiales observen en la misma medida las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, control de financiamiento del terrorismo, prevención del lavado de dinero. El tema de controles con jurisdicciones de riesgo, en esto vamos a ver, hay listas de países que son catalogadas como países sancionados, países que están en listas del Gafi por temas de debilidades en su sistema antilavado, jurisdicciones que están enlistadas por otras materias. ¿Quién informa eso? En esto, al estar registrado dentro de una plataforma en donde hay información que se puede acceder, ahí se tendría a disposición, bueno, cuáles son las jurisdicciones que se establecen de riesgo. Entonces yo como profesional debo conocer de que cuando estoy entablando una negociación, una relación comercial con una persona de una nacionalidad de estas, tengo que aplicar medidas de una debida diligencia intensificada o más a fondo. Entonces hay que también establecer cuáles son los requerimientos de más profundidad en la información. Estas jurisdicciones de riesgo se circulan, por ejemplo, con el Sistema Financiero Nacional, todos están conectados en una red electrónica, al igual que digamos, se prevé a futuro el desarrollo o la implementación de estas leyes. Todos los oficiales de cumplimiento de bancos, cooperativas, financieras, remesadoras, están conectados a una red. En esa red, aparte de que una red segura de comunicación, aparte de que por ahí fluyen los reportes de operaciones sospechosas, todo electrónico, también por ahí se remiten los comunicados y la información de jurisdicciones de riesgo. Entonces ellos toman esa información y dentro de su gestión y matrices de riesgo incorporan esos países para evitar o aplicar diligencia intensificada a la hora de entablar relaciones con un cliente de esa nacionalidad. Y los controles sobre PEPs tienen que ver con las personas expuestas políticamente. Eso es también parte del estándar internacional. Eso quiere decir que cuando yo entablo relaciones con una persona que tiene o ha ocupado un cargo político, público, que están establecidos en la ley también,
debo establecer ciertos controles en los cuales debo conocer el origen de los fondos. Pero ¿cómo se hace eso? Muchas veces eso se atiende básicamente con lo que declare el cliente. No vamos a ir a hacer un trabajo de policía, un trabajo de ir y a investigarlo y darle un seguimiento a su casa y ver qué hace, para dónde se dirige, dónde está su empresa. Eso se trata de tomar cierta información que declare esa persona o que consigne dentro de los contratos de cuál es el origen de los fondos. Son cuestiones, son elementos muy simples, que eso hay que bajarlo a normativa para poderle dar al profesional las herramientas de aplicabilidad. Cuando hablamos de plataformas electrónicas, por ejemplo, y este tema del índice notarial ampliado, se ha hablado con la Dirección Nacional de Notariado de que el ICD desarrolle una plataforma en donde se consigne esa información, donde se registre esa información, se archive en los lugares que se tenga que archivar con el debido respaldo y que sea de costo cero para el profesional, que no le genere ningún costo, porque es una plataforma desarrollada por los ingenieros del Estado que han desarrollado ya las distintas plataformas con todo el sistema financiero nacional y hay vasta experiencia en eso. Pero imagínense llegar a un punto, ahora conversaba con un compañero que estaba ahí, que la idea de esto, si los contratos, los traspasos, las inscripciones se registran en un sistema en donde capture toda esa información y esté unida completamente y que dé el conocimiento de todas las transacciones que están haciéndose y se utilice eso para capacitar al propio profesional, sería un valor agregado fundamental, porque en este momento yo conozco solo las transacciones que hago como profesional en mi despacho, pero no conozco las que hacen todas las personas alrededor del país. Obviamente índices objetivos, que sería importantísimo conocer en 6 meses, en un año, cuántas transacciones se dieron de compra y venta de inmuebles, esos inmuebles entre qué valores o qué rangos oscilan, en cuáles provincias del país es donde se está dando en este momento el mayor fenómeno de compra y venta de propiedades. Y bueno, con captura de información bajo una línea de índice ampliado, se puede retroalimentar mucho el sector también. Igual con los vehículos, les pongo un ejemplo, que eso también puede aplicarse con los notarios. Las agencias de vehículos, tenemos registradas 10 agencias aproximadamente que hacen reportes de operaciones en efectivo. Ellos lo que hacen es que cuando un cliente llega a una agencia y paga con $10,000 o más en efectivo, se hace un ROE, que es un reporte de operación en efectivo. Lo que se hace es que se captura la información del cliente, la denominación del billete en que paga y ciertos datitos claves. Es un formulario de menos de media página. Pues bien, en uno de estos apareció un sujeto de nacionalidad colombiana que pagó con dinero en efectivo $12,000, $15,000, se pasaba del umbral, por eso le hicieron el ROE, y con los billetes de $20 y un poco mohosos, con cierto olor. Entonces despierta ciertas características extrañas, ¿no? Y llegaron a depositar ese dinero y el vehículo que compra lo registra a nombre de una señora, a nombre de un tercero. ¿Por qué? ¿Será un testaferro? No se sabe. Entonces, cuando llega ese ROE a la unidad de inteligencia financiera, se tomó la información, se cruzó la información y se detectó que ese señor tenía antecedentes criminales. Entonces, y por narcotráfico. Entonces, un sujeto con antecedentes criminales en su país de origen por narcotráfico, con dinero en efectivo, ese dinero oloroso, mohoso, con una denominación baja, despierta una serie de alertas en que la persona cuando está capacitada y está frente a todas esas situaciones, aquí dice, no, eso me huele raro. Y así es como se traza la información de inteligencia. Así las agencias de vehículos aportan información.
El año pasado recibimos más de 200 ROEs y ahí se puede sacar información riquísima. Se puede saber cuántos carros se están comprando, cuáles carros se están comprando, entre qué valor, qué tipo, cuáles son las provincias donde se compran o las sucursales que están ubicadas en provincias donde hay más carros de ese tipo, donde se compran más carros. ¿Cuáles son las personas y la nacionalidad que están vinculadas a la compra de ciertos valores de vehículos, ciertos vehículos de cierto valor que podrían interpretarse como vehículos de lujo? Entonces, con esto se construye inteligencia y se construye análisis estratégico muy relevante. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con las agencias de vehículos y les damos toda esa visión, entienden con la información que hay y le sacan provecho a esa información. Pues tal vez plataformas como las que se pueden implementar con captura de información de los contratos y transacciones, operaciones y registros que hace un notario, un profesional, consolidado todo, imagínense qué mucha más información puede haber detrás de eso, incluso, como les decía, para capacitar al mismo profesional. Pues en un escenario ideal nos imaginamos, bueno, en la ley se establece que la dirección de notariado va a tener una unidad especializada. Eso es una unidad, no es una unidad policial, es una unidad técnico-administrativa. Entonces, imagínense esta unidad con cierto análisis de esta información para poder gestar procesos de capacitación al profesional. Esto sería bastante relevante. Entonces, con esto doy una panorámica general de lo que son estas obligaciones que tiene el notario en la ley. Les decía que muchas de estas obligaciones ya en la marcha se están cumpliendo. En las plataformas que tenemos nosotros de reporte de operaciones sospechosas, ya tenemos varias empresas de escrow, bufetes, administradores de fondos de terceros y fideicomisos que están registrados y reportan operaciones sospechosas, como el ejemplo que les mencioné. Sin embargo, ya la función específica del notario hay que definirla de manera que no se exponga, ¿verdad?, al tema del reporte de esa operación sospechosa, que no se vea como una denuncia ni que se exponga a enviar documentos con su firma, sino que sea una información que se diluya dentro de ese universo de información y se pueda extraer con inteligencia y tecnología. Les voy a comentar en esta segunda parte términos generales los resultados de la evaluación de Costa Rica. Cuando a Costa Rica la evalúan, no teníamos tres leyes fundamentales que tenemos ahora. La ley 9387, que tiene que ver con un reforzamiento del tipo penal de financiamiento del terrorismo y las medidas de congelamiento inmediato de fondos por activos terroristas. Ahora está de moda ver pakistaníes, iraquíes, pasando por la región, aprovechando la porosidad en fronteras, usando documentos de identificación falsos, recibiendo con esos documentos de identificación dinero en remesas que se denominan fondos de subsistencia. Son personas que operan bajo un alto riesgo y detectan todas las alertas técnicas de financiamiento del terrorismo. Y son los de mayor riesgo porque son los que pueden ir y viajan por la región, buscan al norte y pueden ir a jalarse, como decimos, una torta, ir a explotar una bomba en cualquier lado. Pero también hemos tenido tipologías de comportamientos de personas que hacen donativos a Pakistán y a jurisdicciones de riesgo, donde estas jurisdicciones no hay ningún control si esos fondos se están desviando para una organización terrorista, aunque se diga que en la web se están captando para una organización benéfica de niños mutilados. Y ya hemos tenido situaciones en las cuales aparte de esa circulación de personas de riesgo por la región, se han adquirido líneas prepago telefónicas que han entroncado llamadas activando roaming en países donde hay simpatía por terrorismo o que ha ocurrido un acto terrorista. Entonces imagínense 50 líneas telefónicas adquiridas en Costa Rica
y que ocurra un acto terrorista en uno de esos países donde están enlazándose llamadas, bueno, donde hay picos de llamadas en esas líneas, se podría detectar y que fueron líneas compradas en Costa Rica, entonces otra mancha para el país. Entonces en eso hay todo un preámbulo y una necesidad de aplicar controles y mecanismos en esta línea. Cuando nos evalúan, no teníamos la segunda ley que tiene que ver con 9416, que es la ley de lucha contra el fraude fiscal, especialmente el capítulo 2 para este tema nuestro, especialmente el capítulo 2 que tiene que ver con la transparencia y beneficiario final de personas jurídicas y estructuras jurídicas. Al decir estructuras jurídicas son esas estructuras complejas de sociedades y capas de sociedades o fideicomisos. Todo ese régimen de transparencia es otra línea del estándar internacional. Aquí hemos tenido problemas severos en investigaciones en donde cada vez más se ven profesionales involucrados, como las redes, por ejemplo, que salieron en las noticias desarticuladas ayer. Tenemos profesionales que crean sociedades y las dejan madurar un tiempo para poderlas vender más caras y se venden hasta en $10,000 una sociedad a un extranjero, y esa sociedad la crean con gente del bufete, hasta con la señora que limpia y el guarda que cuida la infraestructura del edificio, están incluidos y metidos como accionistas para crear una sociedad para que se la lleve un extranjero afuera. Y el problema de eso a veces no se tiene conciencia. Vean que lo delicado que puede ser eso. A veces se dice, es que a mí me pusieron de fiscal y de ahí para hacer una sociedad y yo dije que sí. Varias de estas sociedades, cuando se las llevan al exterior y aparecen con cuentas de millones de dólares e investigaciones por lavado, por corrupción, y lo que se ve es que esa sociedad fue creada en Costa Rica Papers. Así es como se ve, y mancha, es un pedacito del país que se llevan afuera sin medir consecuencias, y cuando se vienen los procesos de investigación, es creada en Costa Rica la sociedad. La compró un extranjero en $10,000. Ahora, eso no está prohibido, no es un delito el crear una sociedad y el venderla. Pero ¿será moral eso? Como profesional, esa situación está generando problemas a la imagen del país, más de lo que se imaginan. ¿Cómo ver una persona en Pocora, que es un mensajero, un cartero, y tiene 200, 300 sociedades, todas con sus impuestos pagos, es representante legal y sociedades de esas aparecen en Suiza con cuentas con 50 millones de euros? Se las vendieron a un extranjero, se comisiona. Y eso nos está generando un problema al país, a la imagen del país. Entonces esa ley 9416 viene a normar un poco ese tema de la transparencia de las personas jurídicas, cuya base de datos estaría dentro del o administrada por el Banco Central de Costa Rica. Y la otra ley es la que tiene que ver con actividades y profesiones no financieras, que es la ley 9449. Esta ley 9449 establece todas las obligaciones que en la primera parte hablamos, y cuando evalúan a Costa Rica y estamos en ese escenario, tenemos unas calificaciones de las 40 recomendaciones del GAFI que son bajas. El sistema antilavado está débil, está vulnerable. No hay un marco legal. Y de esas 40 recomendaciones, el cuadrito superior que ven ustedes en la pantalla, que dice 55%, esa fue nuestra calificación del examen. Cuando uno va a la escuela, al colegio, a la universidad, uno quiere sacarse el 100, pues nosotros nos sacamos como país el 55, un 55, ni siquiera la nota mínima. Los cuadritos que están en amarillo y rojo corresponde a cada una de las recomendaciones que están con nota reprobada, es decir, nota
mínima, no aceptable. Las que están en verde son nota aceptable. Hoy, a agosto de 2017, estamos en un panorama distinto, que es el cuadrito de abajo. Un año después de la evaluación, trabajamos, se aprobó la primera ley, que fue la 9387, luego llegamos a otra reunión para mostrar avances, se llegó ya con la ley 9416, ya finalmente se aprobó la 9449, se han hecho gestiones de implementación y otras líneas de trabajo, no solo esto, porque las 40 recomendaciones tienen que ver con cuestiones de todo ese marco que les mencioné del sistema antilavado, de prevención, detección, inteligencia, investigación y justicia penal, desde jueces y fiscales, policía judicial, inteligencia, migración, y toda la parte de supervisión y los profesionales que observan las normas de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Entonces, ya hoy hemos avanzado bastante y tenemos un escenario que también contribuyó la plenaria del Gafilat de la semana antepasada, en la cual se subieron 5 calificaciones más a Costa Rica. Entonces tenemos un panorama un poquito más tirando a verde. Perdón. Y ya las recomendaciones que quedan, digamos que son recomendaciones no necesariamente claves o fundamentales, pero hay un tema que tiene que ver con la efectividad, y ahí nos fue peor con la nota del examen. Perdón, el cumplimiento técnico es tener las normas, procedimientos, circulares, todo el marco legal, pero en la efectividad es cómo llevo todas esas normas y esas leyes a la implementación. Es decir, ahora tenemos una ley en donde involucra a los profesionales y está el marco regulatorio, pero la implementación de eso es la capacitación del profesional. Si el profesional está haciendo reportes, si el profesional está siendo supervisado, si el profesional o en cierta medida el órgano de regulación ha hecho visitas para ver que los profesionales estén cumpliendo adecuadamente. Ese circuito o círculo de visitas, ¿cada cuánto se lleva a cabo? Todos esos elementos son los elementos de la aplicación de la efectividad de la norma. Entonces, en la calificación de la efectividad teníamos de acá de la izquierda un 9% de la nota 100, o sea, mucho peor. Y ahorita estamos en un escenario en agosto de un 54% de cumplimiento. Hay una fecha clave y fundamental que es una última evaluación que hacen estos evaluadores de los estándares internacionales sobre el cumplimiento de Costa Rica, y ya hemos tenido 2 reuniones cara a cara con ellos, en las cuales, por ejemplo, los resultados inmediatos son 11, por eso las columnitas están así en cuadritos, son 11 si ustedes cuentan, y cada uno de esos tiene que ver con un tema específico. Regulaciones, leyes, reglamentos, aplicación de potestades de las autoridades del orden, investigativa, supervisión. Hay muchos elementos que convergen en línea con esto. Y ya los evaluadores consideraron que Costa Rica avanzó sustancialmente en resultados inmediatos como el 1, el 2, el 9 y el 10 y el 11, sobre todo que tienen que ver con temas de capacitación, de medidas de congelamiento inmediato sobre activos terroristas, del tipo penal de financiamiento del terrorismo, tipo penal de lavado de dinero, pero todavía quedan algunos resultados inmediatos que tienen que atenderse. Exigen temas de sentencias por lavado de dinero, exigen temas de supervisión, exigen temas del fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, que lo ven como un ente de articulación de todo el sistema antilavado, de la implementación de estas 3 leyes que tienen que ver con beneficiario final, medidas de congelamiento y la implementación de los controles de APNFDs. Y bueno, lo que uno no quiere oír, estas son observaciones extraídas del informe de evaluación mutua. Por ejemplo, se dice, no hay obligación de registrar información en los profesionales, sobre todo, porque aquí extraje unas poquitas de las observaciones que se le hacen al país con respecto a los profesionales, hay otras con respecto a otros sectores.
hay resistencia de presentar información, no hay un entendimiento adecuado de los riesgos de lavado de dinero, es decir, ahí lo que se decía era que el profesional no entiende la exposición que tiene a los riesgos de lavado de dinero en este momento. Las medidas preventivas se encuentran rezagadas, es decir, no teníamos un marco legal. Hay disyuntiva al emitir un reporte de operación sospechosa, es el tema que les hablaba al inicio, que a veces el reporte se ve como una denuncia y no me gusta porque el término sospecha es un término que no me suena, no me gusta, es tipo denuncia. Falta de regulación y supervisión en el sector, poco acercamiento, no hay capacitación, profesionales con reservas de abordar el papel de la prevención, resistencia de entregar datos, falta de concientización de los profesionales. Y esto no lo decimos nosotros, esto lo dicen profesionales de afuera, que se entrevistaron con gente del sector. Y entonces en estas entrevistas la gente, algunos dijeron, miren, la prevención del lavado no es conmigo. Entonces estas son las conclusiones a que se llegaron y por eso teníamos esos resultados tan bajos. Esto de las emisiones de las 40 recomendaciones del Gafi, encima de eso tenemos convenciones internacionales que dan ciertos mandatos o ciertas regulaciones. Esas convenciones internacionales las adapta el Gafi a sus recomendaciones, a sus 40 recomendaciones. Incluso de esas 40, les voy a poner un ejemplo, para no hablar solo de los temas de profesionales y que ustedes dimensionen todo lo que establece esta estructura de control. La recomendación 32 tiene que ver con el transporte transfronterizo de dinero. Eso tiene que ver los controles que hay en el país del ingreso de dinero en efectivo por puertos, aeropuertos, marinas y fronteras. Ahí convergen Policía de Control de Drogas, Policía de Migración, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, aduanas, Policía Judicial. Hay una serie de autoridades que llevan a cabo la ejecución de esos controles. Tablillas, por ejemplo, es un puesto de control en lo que hay es un toldo y un escritorio pequeño y una silla con 40 grados de temperatura y hay un funcionario esperando a ver quién pasa por ahí y ver si lleva efectivo o no lleva efectivo. Entonces, la recomendación 32 viene a evaluar todo esa porosidad, todos esos controles, esas vulnerabilidades, esas fortalezas que tiene el país en esta materia. Entonces, es una recomendación de 40 recomendaciones. Y cuando los evaluadores vinieron, visitaron Puerto Caldera para ver cómo se aplicaban controles en un puerto en Costa Rica en materia de lavado y prevención del financiamiento del terrorismo también. Entonces ven que el estándar es bastante amplio, bastante grande. El tema de lavado de dinero abarca todas las áreas. Y bueno, estos mandatos dan fundamento para cierto articulado de la ley de un país, es decir, esa recomendación 32 está en el artículo 35 de la ley 8204 y se establece ahí la obligación de que toda persona al entrar o salir del país tiene la obligación de declarar la aportación de dinero en efectivo. Cuando lleva $10,000 o más, hay un umbral establecido. Quien no lo declara o lo declara falsamente o inexacto, lo pierde. No hay recurso. Y están los controles en aeropuertos, el voceo, los avisos y todo para que las personas declaren ese dinero. $63 millones en los últimos 5 años es lo que ha circulado en pasajeros con pequeñas cuantías de dinero portando en efectivo. Y de eso casi $1.200.000 ha sido incautado porque no lo declaran. Uno de los últimos operativos que se hizo fue que se detectó que una familia colombiana llevaba efectivo, una pareja con una chiquita pequeñita de unos 2-3 años y se le mandó el aviso a las autoridades en Colombia mientras iba volando el avión y cuando llegó a Colombia llevaban en efecto $22,000, no lo declararon y fue incautado el dinero. Y esos controles se aplican en todos los países de la región. Y así fluye el dinero en efectivo.
Este tema de los estándares internacionales y el por qué tenemos la ley 9449 obedece a un organismo internacional que es creado en el 89 por G7, y este organismo dicta todas las normas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y en 1990 sacó el primer compendio de las 40 recomendaciones, que es como decir el patrón de medida que le ponen al país para ver cómo cumple estas medidas de prevención. Estas recomendaciones tienen que ver con temas de políticas y coordinación antilavado, tipos penales de lavado de activos, medidas de decomiso, el financiamiento del terrorismo y proliferación, medidas preventivas que tienen que ver con todo lo que es prevención, estas obligaciones que tiene el profesional, que tienen las actividades no financieras, transparencia y beneficiario final de personas jurídicas, facultades y responsabilidades de las autoridades del orden, sobre todo autoridades judiciales y de supervisión, y todo el tema de cooperación internacional, extradiciones. Estos son los grandes temas de las 40 recomendaciones, y en el caso de la ley de 9449 encaja dentro del tema 4, que son medidas preventivas. Hay varias recomendaciones que son paralelas a esto. Igual tal vez a través de la Dirección de Notariado o el Colegio de Abogados y Abogadas se puede hacer llegar ese documento de las 40 recomendaciones para que ustedes tengan el conocimiento de cuál es ese estándar internacional que se aplica. Y ellos le aplican una evaluación periódica a los países. Cada 7, 8 años le aplican una evaluación. Eso es una evaluación mutua porque los mismos países con profesionales ponen a su cargo, a su disposición para aplicar un proceso de evaluación al país. Eso fue lo que le aplicaron a Costa Rica y esos fueron nuestros resultados con un sistema antilavado, digamos que débil, ¿no? Las sanciones de no cumplir adecuadamente se establecen bajo la inclusión del país en una lista gris, y esa lista gris es el equivalente a un país no cooperante. Es ponerlo en la línea de un país. Hay una lista gris clara, gris oscura, y listas negras como Corea del Norte, pero por ejemplo un país como Costa Rica, si no cumplía, si no tenía estas leyes, si no atendía este mandato, si no se comprometía políticamente, técnicamente, está en un riesgo inminente de caer en una lista gris. Y es meternos en listas donde hay países como Pakistán, Irak, Corea del Norte, más o menos en incumplimiento, pero es homologarnos ahí. Y todo eso afecta en distintas líneas. Lo primero que se establece como sanción es que se prohíbe a los países o debe restringir las relaciones comerciales con países que están en lista gris. Entonces la primera sanción que cae al país es de nivel financiero, porque las cuentas de corresponsalía bancaria internacional comienzan a cerrarle a los bancos locales sus cuentas. Y eso es como un banco sin cuentas internacionales, es como un pájaro cortarle las plumas. Es exactamente lo mismo. Y bueno, hay repercusiones, por ejemplo, de que tan sencillas, de que yo vaya al exterior con una tarjeta de crédito de mi banco local y en el exterior me la rebotan porque tengo sanciones. También, por ejemplo, el sector exportador se ve afectado porque el cierre de cuentas de corresponsalía bancaria internacional necesita buscarse otras rutas por otros mercados que necesariamente son más, digamos, más extensos, más largos, y por ende van a encarecer los servicios financieros. Y entonces el exportador ya no va a ir directamente a hacer transacciones con Estados Unidos, sino tiene que buscar un puenteo por China y por otros lugares en donde esas transacciones le van a salir el triple o más del costo, y obviamente va a bajar sus utilidades. Y bueno, hay una serie de sanciones. Incluso un país a nivel turístico, un país a nivel de turismo que esté en lista gris puede verse perjudicado. O un inversionista, imagínense que un inversionista que tenga algún dinerito por ahí que va
pretende invertir en Costa Rica, ya va a decir, no, mira, es que este país está en lista gris, ya no desarrollo mi empresa ahí. Hasta en esas cosas tan básicas afecta. Los que están llamados, mencioné al inicio, a formar parte de este sistema antilavado son obviamente instituciones financieras que tienen muchos años de aplicar estas medidas de control y prevención, pero también casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores, prestamistas y casas de empeño. El sistema antilavado yo lo homologo como ese cuadrito de esa imagen que les pongo ahí, en la forma en que cada uno vaya cumpliendo, va cerrando esas brechas y el sistema antilavado del país se va volviendo más sólido. Se le da un mensaje al crimen organizado, mire, no, es que Costa Rica yo no puedo ir a lavar mi dinero y hacer el traspaso de algunas propiedades porque el notario me captura información de la forma de pago, me captura información del origen de los fondos, de mi actividad y me expone. Y yo quiero estar en la opacidad como delincuente. Pero la idea también es que si cruza la calle, el otro notario que está al frente aplique de la misma forma la medida, porque así tiene que manejarse el sector. Equivalente a los bancos, por ejemplo, si en un banco le rechazan una bolsa de dinero en efectivo a un sujeto que llegó a cajas, cruza la calle y se lo reciben en otra entidad, a brazos abiertos, bueno, estamos con problemas. Entonces ahí el supervisor tiene que jugar un papel importante en lo que es valorar las medidas de control que tiene uno u otro para poder evitar esa competencia desleal a través de la aplicación de sanciones. Y bueno, algunos de los y para ir cerrando mi presentación también, algunas de las tipologías o digamos abusos de figuras que hemos visto en procesos de investigación, que nosotros le remitimos al Ministerio Público en las investigaciones, producto de reportes de operaciones sospechosas o trazar la información de los reportes que envía el sistema. Tenemos situaciones como, por ejemplo, la configuración de hipotecas falsas, la compra de bienes con créditos hipotecarios en los cuales se le vende esa figura a un tercero que está vinculado a actividades de narcotráfico, la conformación de estructuras complejas para evitar la trazabilidad o generar más opacidad. Hemos tenido problemas con empresas que dan servicios de escrow en los cuales ingresan grandes cantidades de dinero sin conocer de dónde viene ese dinero por una transferencia internacional, no se sabe ni de dónde viene ni cuál es la actividad generadora de esos dineros, no se sabe si es un dinero lícito o ilícito y hemos tenido escándalos con bancos por esas situaciones. Hay redes de prestanombres que utilizan sobre todo los sectores de remesas para recibir dinero y ganarse una comisión y le dan ese dinero a un tercero que es realmente el dueño de ese dinero, lícito o ilícito, pero ese es realmente el dueño, es una tercerización, ponen gente que tiene expediente limpio, que no tiene antecedentes criminales. La constitución de fideicomisos ha sido un gran problema, sobre todo porque por la apertura que hay en la figura, que ahora dentro de esta ley 9449 está establecido como un sujeto obligado y tienen que transparentar esa información que también aplica en la ley 9416. Ya estamos enfrentando un problema grande con tecnología en lo que es el pago por uso de monedas virtuales. No solo un secuestro se cobra en bitcoins, sino ya hay transacciones que se están cobrando en este tipo de monedas que no permiten conocer el origen de los fondos, ni quién está detrás de esa transacción, ni quién es el verdadero dueño de ese dinero. El dinero virtual es el colón o los dólares son dinero, es dinero virtual. Por ejemplo, en la medida de lo que yo reciba mis depósitos de salario de mi cuenta y con mi tarjeta voy y pago y hago transacciones y no saco efectivo, eso es un dinero virtual, ¿verdad? Que opera de forma virtual. Pero tengo una garantía de una institución que genera políticas de reservas monetarias en las cuales yo voy a un cajero automático y saco el dinero en efectivo. Pero, por ejemplo, con monedas virtuales no tengo la garantía de un ente que fije políticas monetarias. El Bitcoin comenzó valiendo
$200 y ahora está alrededor de $2.500 un Bitcoin. ¿Qué pasa si yo hago una inversión en Bitcoins y mañana me aparece valiendo $1 cada Bitcoin? ¿Quién me da esa garantía? Entonces es una inversión bajo mi propio riesgo. Ya tuvimos casos con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, con constitución de estructuras societarias en el país para enviar dineros producto de corrupción. El de Perú, $6,5 millones congelados en el país, y el expresidente de El Salvador se trazó $10 millones que pasaron por el sistema, constituyendo sociedades para establecer una estructura fraudulenta. Tuvimos un caso de Venezuela en donde se estaba haciendo una sobrefacturación y se congelaron inmediatamente $14 millones en el sistema financiero en una sola transacción de fondos del erario público de Venezuela para comprar productos de consumo masivo, toallas sanitarias, pastillas de jabón y otras cosas por el desabastecimiento que tiene ese país. Y bueno, cada vez más vemos profesionales envueltos en problemas por matrimonios fraudulentos, por constitución de sociedades, y así es como vemos cómo vienen a aeropuertos el dinero de esta forma, por courier, utilizando courier. Este tipo de revistas vienen llenas de dinero, personas que viajan por aeropuertos portando dinero en efectivo de esa forma, ocultándolo ante las autoridades, burros. Y bueno, aquí termino mi presentación. Obviamente hay muchos elementos técnicos de las obligaciones que tiene el notario que hay que desarrollar reglamentariamente y normativamente, y es un proceso de educación, de aprendizaje, de madurez. Sobre todo hay que verlo en la línea de que yo conozca las situaciones y las tipologías y no me vea expuesto a un riesgo para poder hacer negocios responsables y seguros. Y por último, quiero invitarlos a que hagan una capacitación en línea que está abierta a todo público en la página del ICD, que es www.icd.go.cr. Ahí hay un menú, el primer menú que se encuentran en la pestaña de lavado de dinero. Ahí le dan clic y luego se encuentran otro menú en la última pestaña, dice cursos en línea, y ahí ustedes se registran y pueden realizar un curso que es sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Se pasa con nota mínima 80 y bueno, es relativamente sencillo, habla sobre los temas de lavado, de financiamiento del terrorismo, y los invitamos de verdad para que lo hagan, para que tengan un poco más de conocimiento de fondo de este tema. Muchas gracias y